Es muy importante que para toda persona que maneja el área de nómina tenga algunos conocimientos sobre los principales errores que se dan en este área, ¿ya? Por ejemplo, cuando una persona comete un error en registrar un contrato y le coloca otro honorario, ¿ya? Prácticamente ese error solamente se lo corrige por medio de un oficio al Ministerio de Trabajo. Entonces, son algunos errores que tratamos de evitar para aquellas personas que se encuentran en el área de nómina, de tal forma que volvemos aquí con Leonid Morocho, quien es un experto laboral, y él también nos va el día de hoy a compartir uno de los más errores que se están solicitando hasta el momento. Leonid, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Miguel Omar. Excelente noche con todos los que nos están viendo actualmente. Entonces, excelente noche. Nosotros queríamos compartir, sí, agradeciendo la invitación de Miguel Omar, los tributarios de Ecuador, nuevamente aquí compartiendo ciertos temas de lo que sí se han venido preguntando y me han venido preguntando a veces cómo se da, cómo se calcula lo que es el subsidio en el caso de los permisos médicos, cuando tienen descanso médico obligatorio, cómo es, tengo que pagarles, cuánto tengo que pagarles. Muchos creen que tengo que pagar los 3 días el 100%, tengo que darle completo. Otros creen que tengo que pagarles de distintas maneras, otros creen que tengo que descontarles los días que faltan, otros creen que el permiso médico otorgado también se debe disminuir en el pago de beneficios sociales. Eso es algo netamente erróneo, ¿no? Eso es lo que vamos a enfrascar en el día de hoy, solo con lo que son estos, los permisos médicos o descansos por enfermedad. Continuamente, como dice el ingeniero Marlo, vamos a compartir ciertos errores que se van dando, uno de los contratos, otra de las horas extras, y en sí, muchas cosas que se viene dando para el buen manejo de las nóminas. Entonces, comenzamos. Excelente noche. Voy a permitir compartir pantalla. Un momento. Listo. Los errores que se presentan en el área de nómina, uno de los principales, como les he puesto aquí, es el permiso médico. Eh, Voy a lo que es hablar justamente de este tema. ¿Cómo lo pagamos? ¿Cómo elaboramos y cómo cancelamos al trabajador sobre de esos permisos médicos? ¿Qué es lo que me dice a mí lo que es la ley de seguridad social? Justamente dice que el empleador pagará cuánto, solo el 50% los 3 primeros días de remuneración del empleado. Eso tengamos en claro. Solo pagará el 50% los 3 primeros días. Muchos me han preguntado, se han acercado y me han dicho, ingeniero, disculpe, tengo que pagarles, ¿verdad? Los 3 días, el 100% al empleado por el descanso médico que hayan tenido. Entonces, yo les he hecho saber que eso es totalmente erróneo. El empleador pagará los 3 primeros días el 50% de la remuneración del empleado. A partir del cuarto día, el empleado lo recibirá como subsidio el IES en el 75% promedio de sus últimas remuneraciones aportadas. Entonces, eso tengamos en claro. Ahora, justamente también tengamos en cuenta que dice el IES a partir del cuarto día recibirá como subsidio el 75% promedio de sus últimas aportaciones. El IES pagará el 75%. En ninguna parte de la ley me indica a mí que nosotros como empleadores tenemos que pagar ese 25%. Siempre lo he dicho. Eso ya queda a criterio de cada empleador, de cada empresa, que cada persona, representante o responsable de la compañía quiera reconocer la empresa ese 25%, ¿no? Pero mientras tanto, la empresa no es obligatorio, por eso dice el IES reconocerá el 75%. Otro de los casos que dice que este subsidio se podrá mantener hasta por 26 semanas. Otro
error que fue la pandemia, lo COVID, y estuvieron enfermos y estuvieron por descanso obligatorio del IES, les dio permiso, no pudieron trabajar, ni tanto teletrabajo, ni de alguna otra manera. Entonces, muchos decían, ingeniero, ese valor del IES que me sale en las planillas del permiso médico, yo se lo tengo que descontar en los beneficios sociales, o sea, no le pago completo su 13º, ni completo su 14º, o sus fondos de reserva, o las utilidades. Ejemplo, ya no tendría 365 días, sino que tuvo un día de descanso de 5 días, yo le pagaré por 360 días, tuvo un permiso de 15 días, le tendré que descontar esos 15 días. La ley es clara, indica que el tiempo subsidiado se considera como tiempo de trabajo para efectos de beneficios sociales como 13ª y 14ª remuneración, tanto para los fondos de reservas, utilidades y vacaciones. O sea, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Nosotros no podemos descontar absolutamente nada en ese tiempo que las personas están debidamente con ese descanso médico. No podemos nosotros debidamente descontar absolutamente nada. Por eso es que indica que se deberá pagar, aportar, ¿por cuánto? Por el 100% de la remuneración. ¿Qué es lo que nos dice? Posteriormente nos llegará una nota de crédito. Pero ¿desde cuándo? Desde a partir del 4º día que ellos van a subsidiar. No subsidian del 1º día. Ponemos que lo que nos dice aquí, los 3 primeros días el empleador pagará el 50%. El IES pagará a partir del 4º día el 75%. Y de ahí, ¿qué debemos hacer nosotros? Esto aquí se deberá aportar por la remuneración completa. Y después automáticamente nos llegará la nota de crédito en el que será descontado los valores que nosotros hemos pagado en exceso. Y adicionalmente también al trabajador el respectivo valor también será acreditado en su cuenta, ¿no? Esto es lo que debemos tener muy en claro para lo que es, en este caso, los permisos médicos o los subsidios de enfermedad que nosotros le llamamos. Esto es un caso muy importante. Entonces, el IES reconoce como enfermedad estos puntos como subsidio. Si no, téngalo por seguro que de ahí tendrán inconvenientes. O sea, no podemos saltarnos conforme estipula la normativa. Ejemplo, en la resolución de este aquí del IES, la número 318, el artículo 16 estipula que el subsidio en dinero por enfermedad común se pagará a partir del 4º día de incapacidad, en caso de los trabajadores sometidos al Código de Trabajo y hasta por 26 semanas. Aquí lo estipula, los 3 primeros días de incapacidad serán por cuenta del patrono. Entonces, los 3 primeros días de capacidad será por cuánto le corresponde al patrono, el 50%. Esto lo estipula el Reglamento General sobre las prestaciones de subsidio en dinero por enfermedad común, maternidad, accidente de trabajo y enfermedad profesional. Eso es lo que nosotros debemos tener en claro. Entonces, y ahí vamos a ver un pequeño ejemplo y nos enfrascamos ahorita justamente. ¿Cómo pago si existe un subsidio por enfermedad en el IES? En este caso, ¿qué es lo que debemos considerar? En este caso debemos considerar que la remuneración ganada por el empleado y aportado en el tiempo del permiso médico. Tenemos un pequeño ejemplo aquí. Entonces, tenemos un sueldo mensual propuesto, 450. Tengo un certificado del IES, del médico del IES, que me da 8 días de descanso. Entonces, ¿cómo es la parte que el empleador y la parte que subsidia el IES? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Los 3 primeros días asume el empleador, ¿cuánto? El 50%. A partir del 4º día, al 8º día, subsidia el IES. Eso es lo que nosotros debemos
siempre caer en cuenta. No es que los 3 primeros días le dio descanso y esos 3 primeros días yo le descuento y quiero ingresar al IES, una novedad por disminución de días laborados. No, tengamos en cuenta que eso no lo podemos hacer. No podemos enfrascarnos ni realizar eso. Toda novedad que se registre en el IES debe ser debidamente legal. Entonces, tengamos en claro bien esta, esta información. ¿Sí? Antes de continuar, voy a presentarles un pequeño ejemplo de cómo se consideraría este ejercicio. ¿Permite? Aquí yo tengo puesto, ¿qué es lo que me dice aquí el artículo 106 sobre los subsidios de enfermedades y maternidades? ¿Cómo es lo que nos indica? Que del cuarto día hasta los 70 días el IES pagará el 75%. O sea, el IES pagará el 75% ¿hasta cuándo? Hasta un máximo de 70 días. O sea, hasta un máximo de 70 días el IES debidamente cancelará dicho por. Entonces, ¿qué es lo que dice? Tomarán en promedio los días laborados en la o las empresas. El sueldo declarado por él o los patronos de la declaración será verificada por el IES. Es lo que tengan que tener en cuenta. Y es lo que dice. Tomará en cuenta y será, ¿qué es lo más importante que lo dice? No pagarán por así, será verificada por el IES. Aquí hablábamos, los primeros 70 días pagarán el 75% y los restantes para completar las 26 semanas pagarán con el 66%. Eso es lo que debemos tener en claro. Entonces, ¿hasta cuándo pagará el IES? 70 días pagará con el 75%. Y a partir de lo que dice, hasta los 70 días. Después de los 70 días, hasta completar las 26 semanas, pagará ¿cuánto? El 66%. Entonces, eso es lo que estipula el IES. Entonces, es lo que hablamos. Dice, tienen derecho al subsidio monetario, el 50% del sueldo de los 3 primeros de descanso. Entonces, esto es lo que debemos tener nosotros en cuenta. Y claro, tendrá en cuenta cuánto, el 50% de los 3 primeros días. Los 3 primeros días. Los 3 primeros días del descanso médico. Es que dice, el otro 50%, ¿qué pasa con ese otro 50%? Lamentablemente, no lo quisiéramos así, pero el otro 50% lo pierde el trabajador. Sí. Eso más que todo debemos nosotros tener en cuenta y analizar y poder saber cómo y de qué forma vamos a pagar lo que es este subsidio cuando venga el descuento, cuando el trabajador se presente y me presente un respectivo certificado médico. ¿Cómo hacemos? ¿De qué forma? Si lo mandan a descansar 4 días, 5 días, 8 días, a veces hasta un accidente o alguna enfermedad, una operación mucho más, ¿sabes? Y le mandan a descansar a veces 30 días o a veces hasta 20 días, 45 días. Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. No sé si antes de continuar hay alguna inquietud ahí por el Facebook, que tengan alguna pregunta, alguna inquietud hasta el momento. Y si se Hola, a ver, pregunta número 1. ¿Y el 50% se calcula el 9.45% del IES?
el audio, por favor. Sí, no le escuché la inquietud. ¿Cuál me decía? Y el 50% se calcula el 9.45% del IES. No, para eso más le dice la ley que se aplicará y se aportará sobre el 100%. O sea, la aportación va en base al valor del 9.45 debidamente descontado del trabajador como el sueldo completo. El subsidio de hasta 3 días se descuenta el 50% en el rol. O sea, ese subsidio de los 3 primeros días, muchos sí los ponen como subsidio generalmente absorbido por el empleador, muchos sí lo ponen como un descuento. Yo generalmente no lo sugiero que lo pongan porque no es ya la ley es clara y dice que esos 3 días lo pierde el trabajador, pero sí, muchos para tener referencia o para hacerlo énfasis al trabajador, lo ponen como un descuento y lo ponen como subsidio de enfermedad este, perdido por el trabajador. Ya mismo vamos a la parte práctica. Tiene un pequeño ejercicio, Leonid. Carlos nos indica el tiempo que el IES paga, eh, el 75 o el 66%, el patrono debe pagar la diferencia hasta llegar al 100% de la remuneración. O sea, el patrón no solo pagará el 75% o el 66% hasta el tiempo que dure la enfermedad. O sea, ni eso, perdón. Estamos hablando de que el patrono no pagará absolutamente nada, porque el IES es el que pagará el 75 y el 66%. El patrono no es obligado a pagar ese valor. Por eso estipula la ley el que dice que se pagará lo que es el 75% y el 25% la ley no lo estipula, no dice exactamente quién lo debe pagar. Entonces se da por entendido que lo pierde el trabajador. Duele. Jennifer, si un trabajador tiene un mes de afiliado, ¿se aplicaría también el mismo tratamiento de los 3 primeros días al 50%? Si el trabajador, acordemos que para el trabajador tendrá derecho, se aplica, así tenga un día, tiene el derecho, pero lo que el trabajador no tendrá derecho ahí es al subsidio. Ok, continuemos. Algo haciendo un poquito más énfasis a esa inquietud de lo que es, si tiene un día, sí, no tendrá derecho al subsidio, pero acordemos que al no tener derecho al subsidio, el empleador deberá pagar una remuneración del 50%, entonces será causal de él. Veamos, vamos a decir que este trabajador, lo que hayamos visto en el ejercicio, gana un sueldo de $450. ¿Cómo obtenemos el costo día? Todos sabemos que es el sueldo mensual dividido para 15 días. Vamos a ver aquí que el trabajador tendrá 10 días de descanso. El IES me mandó 10 días de reposo médico. ¿De qué forma pago los 3 primeros días? ¿Qué es lo que me dice la ley? Que pago el 50% de cuánto? Del costo del día. Entonces, en este caso, el valor de mi día es cuánto? $15, $15 y pagaré cuánto. Por los 3 primeros días, el valor será del 50%. Entonces, el 50% de este valor será de $7.50. Ahora, ¿por qué cantidad de días? Entonces, yo tengo que pagar aquí, yo tengo que poner aquí los $7.50 que yo debo pagar, que el empleador debe asumir, que me corresponde, por, ¿qué es lo que me dice? Los 3 primeros días. Por los 3 primeros días yo debo pagar ¿cuánto? $22.50. Entonces, esto de aquí es que nosotros debemos tener bastante en claro y que nosotros para poder saber cuánto le debemos pagar al trabajador, nosotros debemos sacar primero su costo día, después saber cuántos días de permiso tienen. Acordemos que de los 10 días, 3 días ya te otorgó de descanso el día. O sea, dice que los 3 primeros días lo reconoce el empleador. ¿Cuánto reconoce el empleador? El 50%.
Dentro de estos 3 primeros días, ¿el IES reconoce algún valor? Absolutamente ninguno. El IES no reconoce nada dentro de los 3 primeros días. Entonces, eso es prácticamente lo que dicta. Ahora, a ver, esto aplica directamente solo para el sector privado. Acordemos, para el sector público ya nos regimos con el Código de Trabajo y nos regimos ya con la Ley Orgánica del Sector Público, que es la LOCER. Entonces, ahí es otro tratamiento muy distinto. Entonces, aquí tendríamos este valor y por los 3 días. Ahora, vamos a ver aquí por el tiempo restante. Vamos a ver el tiempo restante. Ah, su sueldo mensual, estábamos hablando que mantiene un sueldo de $450. Mi costo día es de 450 dividido para los 30 días. Ahora, números de días, aquí estaríamos hablando que es la diferencia, ¿no? 7 días, que es su permiso médico, ¿no? Eso es lo que tenemos en claro. 7 días porque ya el trabajador debidamente tuvo los 3 primeros días, pagó lo que es el empleador. Entonces aquí subsidio de cuántos días, aquí sería 7 días porque tiene un descanso de 10 días. ¿Cuál es el valor? Ahora, ¿cuánto paga el empleador? Absolutamente no paga nada. Entonces, aquí los $15 por el 75%, ¿cuánto me va a dar aquí? $11.25. Este es su valor día. Este es su valor día. ¿Cómo lo tenemos? Es lo que indicamos, ¿no? ¿Cuánto? Lo que indicamos aquí, el 50%, el 50%, el 75% de los 15 días. ¿Cuánto es el 75% de los $15 que es el costo día? Lo sacamos y me da 11,25. Entonces, 11,25, ¿por cuántos días de descanso esta persona tiene que subsidiar el IE? 7 días. Entonces, esta persona será los 11,25 por los 7 días. Entonces, este valor es el que va a subsidiar el IES. O sea, ¿cuánto subsidia el IES? $78,75. ¿Cuánto subsidiará el trabajador, el empleador? Estamos hablando que el empleador solo subsidiará $22,50. Eso es lo que tenemos que tener bastante claro. ¿Qué es lo que pasa con ese 25% de los prácticamente de los días que él prácticamente tiene de descanso? Entonces, aquí él tiene el valor de $15 por el 25%. Perdón, $15 por el 25%. Para
$3.75 por los 7 días. Entonces me da un valor de 18,75. Aquí es 7 días, 7 días. Entonces me da un valor de 26,25. ¿Qué pasa con este valor, con ese total no subsidiado? Es lo que nos dice aquí directamente. El valor no lo cubre nadie. El valor nadie cubre en los 7 días. Aquí son 7 días. 7 días. Entonces, este subsidio de los 75%, de estos 75%, prácticamente lo pierde el trabajador. El trabajador termina perdiendo $26.25. Vuelvo y repito, queda criterio de cada empresa que pueda reconocer o desea reconocer al trabajador dicho valor de subsidio. Ya queda criterio de ellos. No es obligatorio, la ley no lo determina que sea obligatorio pagarlo. Entonces, simplemente queda criterio. Muchas empresas sí lo hacen en compensación a sus trabajadores por, dicho esto, por poderlos ayudar y dentro de su rol de pago sí le pagan este 25%. Entonces, ya queda a criterio. Por eso dice, importante esta nota, el registro de los días del trabajador se debe reportar al IES por 30 días y no por 22, ni por 23, ni por 20 días. No por 20 días. Ni por 20, ni por 15, ni por 8, ni por nada. Entonces, automáticamente aquí el trabajador no se conoce. Y lo mismo, si pudieran 5 días de permiso, como los que habíamos dicho, es lo mismo. El empleador no subsidia el 75% de los $15 y aquí sería por los 5 días. 5 días, acá yo le multiplico por los 5 días. Entonces, ese valor entonces, ese valor la contabilización, ¿cómo contabilizamos es una buena detalle, si lo podremos analizar o se lo podremos tomar en consideración la forma de la contabilidad de dichos subsidios para el siguiente slide. Al siguiente slide sí podemos tener en consideración cómo calculamos, cómo consideramos en la contabilidad dicho subsidio. Lo vamos a tener en consideración. Ahorita estamos enfrascándonos más que todo a lo práctico. Entonces, este valor nos lo cubre por 5 días. O sea, aquí también yo lo multiplicaría, digamos, con 5 días, dependiendo, y 5 días. Entonces, lo que indicamos, este importe se debe registrar por los días que indica la ley. Entonces, no 20 días, no 10 días, no, sino que se reporta por los 22 días. Entonces, aquí, ¿y qué es lo que nos dice aquí? Subsidio que cubre el empleador 22.50. Feliz no aplica. Este es los 3 primeros días. El empleador va a pagar ¿cuánto? 22.50. 22.50. Entonces, pero ¿qué es lo que pasaría? Entonces, con esa diferencia, lo que habíamos dicho, ese 25% de aquí no lo cubre nadie. El trabajador termina perdiendo dicho valor. No lo cubre y este valor no lo cubre nadie. Hay una pregunta importante que nos están realizando con respecto a la provisión de vacaciones, décimos. ¿Se ven afectados o no cuando una persona tiene un permiso médico, Leonid? Acordemos que lo que acabamos de ver y lo acabamos de leer, la ley indica que no se debe y no se da afectación a los beneficios sociales de ley. La ley es clara que no se ven afectados.
¿Por qué razón no se ve afectado? Porque acordemos que nosotros pagamos al 100% o esto, y a razón de que yo les digo, algo tengamos en claro, que por un lado pago de más, pero por otro lado me descuentan y yo lo neteo. Por un lado me ingresa, pago de más, por otro lado ya me descuentan cuando me emiten la nota de crédito. Entonces, en realidad no se ven afectados, ni se ve afectado tampoco ni el empleador ni el trabajador. Por eso es que indica que no se ven afectados los beneficios sociales de ley. Ni 13º, ni 14º, ni vacaciones, ni fondo de reserva. Nada, todo se contabiliza por el 100%. Listo, continuemos. Entonces, eso es más que todo uno de los principales errores que se cometen. Entonces, justamente lo que completó aquí es de tiempo subsidiado, lo que le indicaba, no se considera como tiempo de trabajo para efecto de beneficios sociales como 13ª, 14ª, fondo de reserva, utilidades y vacaciones. Tengamos en cuenta esta parte. No se debe descontar absolutamente nada. Aquí, como lo habíamos dicho, los 3 primeros días asume el empleador, a partir del 4º día subsidia el IES, esto en el caso de por enfermedad cuando tengan un permiso médico. Entonces, ahora lo que habíamos visto en el ejemplo, los subsidios por enfermedad, los datos propuestos, aquí cuánto el empleador remunera, cuánto recibe el empleado si existe subsidio por enfermedad, lo que estábamos hablando, 450, el sueldo diario, que lo habíamos dicho, 450 dividido por la 30, $15. El certificado médico de 8 días, ¿qué es lo que me diga? Los 3 primeros días, el 50%, si estamos hablando, porque no es $15, no es $15, no es que el 100% de los 3 primeros días lo asume el empleador. Los 3 primeros días, directamente, el 50% asume el empleador. ¿Qué pasa desde el 4º día? El empleador no tiene que ver absolutamente nada. El empleador dice, la ley me indica a mí que yo le debo pagar por los 3 primeros días el 50%. Listo, el 50% mi parte, el 50% le toca a usted. ¿Qué pasa a partir del 4º día? Eso dice el empleador, ya no tiene que ver conmigo. Eso ya es directamente entre usted y el IES. Y ahí es directamente cuando el IES le indica. Entonces, pues en conclusión, ¿cuánto pagará el empleador? 7,50 los 3 primeros días, y a partir del 4º, que ya subsidia el IES, hasta el 8º, ¿cuánto va a recibir el trabajador en total? Los $78,75 por los 3 primeros días del empleador, y a partir del 4º hasta el 8º día, el IES le remunera, le subsidia. Eso es lo que tengamos en cuenta. No sé si hay alguna inquietud. Bueno, piden la contabilización. Creo que sería muy bueno para el próximo live en el cual vamos a continuar con segundos errores. Las personas que se mantengan aquí podrían revisar el ejercicio con la respectiva contabilización. ¿Ya? Correcto, Yadi. Los derechos son irrenunciables. No se los puede afectar, no se los puede tocar. ¿Ya? Totalmente correcto. Listo. Entonces, Igual Leonid va a proceder también a revisar las consultas que se están realizando en el chat para poder contestarle poco a poco y de ahí se arma el siguiente live. Palabras finales, Leonid. sí, el siguiente, muy agradecidos con todos. Estaremos revisando, como dice el señor Marlon, las preguntas, inquietudes, dudas. Cuando piden la contabilidad, estaremos dándole la contabilidad de las notas de crédito, cómo se subsidian, cómo se pagan directamente para el próximo año. Lo vamos a tener en consideración.